Bendiciones familia, gracias por conectarte una vez más. Te pido que lo compartas con alguien, con un familiar, con un amigo, para que sea igualmente bendecido. De igual manera que le des like, que comentes. Quiero saber quién está por ahí, quién sacando de su tiempo, ¿verdad? Para escuchar palabra de Dios. Y sin más preámbulo, quiero hablarles hoy bajo el tema Un nombre, un propósito. ¿Por qué decidí titularlo de esta manera? Porque cuando escudriñamos la Biblia, los significados de los nombres, vemos que las personas fueron marcadas por su nombre, tanto positivas como negativamente. Y tenemos varios ejemplos en los que Dios decidió cambiarle el nombre a ciertas personas porque su nombre no era el mejor, no estaba de acorde al propósito de Dios. Y podemos ver cómo Dios, al cambiarle el nombre a ciertas personas, también cambió su destino. Y en este día, en esta tarde, en esta noche, según veas este episodio, quiero hablarle de la historia de Jesús, de su nacimiento, que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 20 en adelante. Y dice, y pensando él en esto, hablando de José, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es bien interesante que Dios decide revelarse en sueño a José para revelarle su propósito. Es bien interesante porque sabemos que la cultura, la tradición judía decía que si una mujer era adúltera, debía ser apedreada. O sea, Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente para que José entendiera que María quedaría embarazada del Espíritu Santo y que en ella se cumpliría una palabra profética del Antiguo Testamento. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es bien interesante porque Dios, como dije, decidió hablarle a José en sueño. Quiere decir que Dios a veces interviene en nuestros sueños porque de otra manera quizás no creeríamos que es Dios hablando en nuestra vida. Quizás de otra manera no entenderíamos lo que Dios está haciendo. Y Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente para que José comprendiera que era parte de un plan divino. Ahora, el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí vemos cómo el ángel, que significa mensajero de Dios, le da unas instrucciones claras a José y le da un nombre. El nombre sería Jesús, que significa Jehová es salvación. O sea, Dios le da un nombre a este niño eh, que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, pero luego dice que salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, no solamente el ángel le revela el nombre, sino que también le revela el propósito. Y es bien interesante porque, como decía al principio, cada nombre esconde un propósito dentro de sí. Y Jesús venía a cumplir la profecía del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Y de igual manera, Dios nos pone nombre a nosotros, pero no solamente nos pone un nombre, sino que también nos revela su propósito que esconde, que está escondido en nuestro nombre. Así que Dios Padre revela el nombre del niño, pero el nombre revela el propósito del niño. Lo voy a repetir. Dios Padre revela el nombre del niño, pero el nombre revela el propósito del niño. Dios no solo revela el nombre, sino lo que quiere hacer con cada persona. El nombre que Dios te dio siempre revelará su propósito en ti. Y a modo de testimonio,
Cuando todavía yo no me había reencontrado con mi esposa, Dios me habló y puso en mi corazón fuertemente que mi hijo se llamaría Yael. Inmediatamente yo busqué el significado, vi que era un significado que estaba de acorde a la palabra de Dios, mas ese nombre aparece en la Biblia, pero en versión femenina, Jael. Y luego Dios utilizó un profeta para confirmar el nombre. Y le dijo a mi esposa mientras estaba embarazada que sobre ella estaba la unción de Jael. Quiere decir que Dios me dio el nombre de mi hijo porque ese nombre marcaba un destino profético sobre su vida. Y de igual manera, Dios quiere marcar nuestra vida para un propósito mayor. Por esta razón, Dios le cambió el nombre a Abraham y a Jacob, pero no se lo cambió a Isaac. Y es bien interesante, yo me hacía la pregunta, Señor, ¿por qué tú le cambiaste el nombre a Abraham y a Jacob, pero le dejaste el mismo nombre a Isaac? Y el Señor me dijo, lo que pasa es que Abraham era un idólatra y Jacob era un tramposo. Eso significa su nombre. Y yo le tuve que cambiar el nombre para cambiar su destino profético. Pero Isaac era hijo de la promesa. Ya yo lo había marcado desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo. Ya yo le había puesto un nombre, ya yo había asignado un propósito para su vida. Por lo tanto, yo marqué su vida y no había necesidad de cambiarlo. Amén. ¿Cuánto entendido hay? A veces Dios te va a cambiar el nombre para darte un nuevo nombre conforme a su propósito. Otras veces te va a llamar por el nombre con el que te predestinó. Y otras veces te va a dejar que te conozcan por tu pasado como Raab la ramera para que conozcan que de ti puede salir algo bueno. Ahora bien, Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, Miqueas 5:2 y Segunda de Samuel 5:2, donde se había profetizado acerca de una virgen que daría luz a un niño que salvaría a Israel. Isaías le había profetizado al rey Acaz acerca de una virgen que daría a luz a un niño. En esta ocasión, Isaías dijo que el niño se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, estos dos nombres revelarían el propósito del Mesías. Jesús vino a cumplir dos propósitos específicos según Isaías y Mateo. Estos propósitos eran manifestar y revelar a Dios Padre entre el pueblo. Es necesario entender que cuando Dios nos engendró en su espíritu, en el pensamiento, en la eternidad, ya nos había puesto un nombre y nos había dado un propósito. Al igual que Jesús, ya el Padre había profetizado acerca de nosotros. Me llama la atención que el ángel le dice a José lo que debe hacer: guardar a María de la infamia, proteger al niño y ponerle nombre. Quiere decir que Dios no solamente nos da un sueño, sino que nos da instrucciones claras para nosotros seguirla. Pero algo que me llama la atención es que no todos alcanzan su propósito porque cuando Dios les da un sueño, ellos no despiertan del sueño. Hay muchas personas durmiendo, personas que recibieron la promesa de Dios, la palabra profética, las instrucciones claras, pero no despiertan del sueño espiritual. Y por ende no pueden cumplir su propósito. Por ende no pueden experimentar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho sobre sus vidas. Al igual que José, debemos guardar nuestro testimonio, debemos proteger al niño, que es el propósito de Dios, debemos cuidarlo y debemos ponerle nombre. Pero no podemos ponerle cualquier nombre. Tenemos que ponerle el nombre de Dios, porque cuando le ponemos el nombre de Dios, el nombre que Dios nos dio, entonces Dios va a hacer que ese propósito se cumpla. No importa lo que suceda, Dios va a hacer que ese propósito se cumpla. Pero cuando nosotros decidimos ponerle otro nombre diferente a lo que Dios ha hablado, entonces
dañamos el propósito de Dios. Entonces Dios no puede proteger lo que Él no nos ha entregado. El verso 22 de Mateo capítulo 1 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor. Quiere decir que Dios profetiza, pero luego llega un tiempo de cumplimiento. Dios profetiza con el propósito de que cuando suceda, sepamos que Él habló. Por eso Jesús dijo, Padre, te doy gracias, mas yo sé que tú me oyes, yo sé que tú me escuchas, pero lo digo en voz alta para que ellos conozcan que tú me escuchas. Porque cuando Jesús clamaba al Padre, él sabía que Dios lo escuchaba porque tenía, o sea, Dios Padre, tenía una relación íntima con él. Y él podía orar en lo secreto y se podía manifestar en público. Pero ¿cómo las personas sabrían que Dios estaba con Jesús? Que Dios estaba obrando, el Padre estaba obrando a través de Jesús. Por eso Jesús hacía los anuncios públicos para que conocieran que el Padre lo había enviado, que el tiempo se había cumplido, que lo que estaba sucediendo era el Padre manifestándose a través de su Hijo Jesús. ¿Y qué fue lo que se cumplió dicho por el Señor a través de sus profetas? En el verso 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Quiere decir que el propósito de ponerle nombre es que conozcan que Dios está con nosotros. Quiere decir que cuando viene el cumplimiento de Dios para nuestras vidas, es con el propósito de que todos lo conozcan a Él, de que Él sea glorificado. Debes entender que naciste con el propósito de cumplir una profecía. Lo voy a repetir. Debes entender que naciste con el propósito de cumplir una profecía. Quizás Dios le profetizó a tus padres que nacería, que sería un milagro, o quizás no, quizás naciste en una familia que no conocía al Dios de la Biblia, pero ya Dios había profetizado tu nombre, tu nacimiento y tu propósito en la eternidad. El propósito de cumplir la profecía, el propósito de recibir un nombre es manifestar a Dios entre el pueblo y el mundo. El verso 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Obediencia a lo que estaba hablando anteriormente. José despertó, no se quedó en el sueño, sino que cuando despertó cumplió con la asignación que Dios le había encomendado a través del ángel. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. O sea, no la conoció, no tuvo intimidad con ella hasta que el niño nació. ¿Por qué? Porque él no podía contaminar la semilla del Espíritu Santo. O sea, no podía dañar la obra que el Espíritu Santo había comenzado. Quiere decir que José no solamente fue obediente en recibirla, sino que fue obediente en esperar el tiempo de Dios. Y el problema de muchos de nosotros es que no solamente nos quedamos dormidos, sino que muchas veces despertamos, entendemos lo que el Señor está hablando, tenemos la revelación de lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero no sabemos esperar el tiempo correcto de Dios. Muchas veces comenzamos pompeados, como se dice, animados, eh, emocionados por lo que Dios ha hablado, pero luego que pasa un tiempo y no vemos el cumplimiento, entonces desistimos de lo que creímos en un inicio. Comenzamos a flaquear, comenzamos a divagar en pensamiento, a vacilar, comenzamos a cansarnos, perdemos la esperanza y pensamos que ya Dios no va a hacer lo que Él dijo que haría desde un principio. Quiere decir que no solamente debemos despertar del sueño, sino que debemos permanecer firmes en lo que Dios habló, en lo que Dios dijo que haría. Ahora, debemos entender que hay cosas que no se pueden llevar a cabo hasta que se les dé a luz. Hay cosas que no se podrán completar hasta que se le ponga nombre.
Dar a luz lo que significa es exponer lo que estaba en oscuridad, lo que estaba en la oscuridad. Es exponer lo que es nacido de Dios. ¿Y qué es lo que es nacido de Dios? Lo que vence al mundo. Nuestra fe, dice la palabra de Dios. Hay asuntos en los que debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien obre. O sea, me llama la atención porque había una profecía de siglos anteriores de que nacería un Mesías de una virgen. La nación de Israel conocía la profecía, estaban esperando al Mesías, pero José no pensaba que esa profecía se iba a cumplir en él, con su familia, con su casa. Es bien interesante porque en el capítulo 2 continúa la historia del nacimiento de Jesús y aparecen unos personajes bien interesantes que la única señal o la única descripción que se da de ellos eran que eran sabios y que venían del oriente. Y sabemos que de ahí surgió una tradición de los reyes magos, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento los magos eran sabios, lo que significa en el original, eran sabios, entendidos en los tiempos y eran astrónomos, no eran astrólogos, sino que se dejaban llevar de las señales de los cielos y ellos fueron entendidos en los tiempos. Y me resulta interesante que, que los sabios del oriente encontraron la estrella que anunciaba el cumplimiento de la profecía. La estrella era una señal, un designio de que el Mesías había nacido. También revela la ubicación exacta, porque cuando Dios profetiza sobre nuestras vidas, también nos asigna un lugar de cumplimiento. Esto es bien interesante y es bien importante. La estrella representa las coordenadas de Dios. Dios puso una señal en el cielo para anunciar que el Mesías venía de su reino, que venía de arriba. Y algo que debemos entender es que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, de arriba, del Padre de las luces. No puedes tener conocimiento de lo que Dios está hablando, de lo que Dios quiere para ti, del propósito de Dios para tu vida, si no miras hacia arriba. Si te mantienes mirando hacia abajo, no vas a poder ver las señales de Dios para el cumplimiento de tu propósito. Si te mantienes mirando al suelo, al piso, desanimado, desenfocado, desesperanzado, no podrás acercarte a Jesús. Por eso es que la estrella lo que representa es las coordenadas de Dios, las señales que nos acercan a Jesús para nosotros cumplir con nuestro propósito. No se habla del origen de los sabios, solo se dice que eran del oriente. No se sabe quiénes eran, no dice su nombre, no se sabe si eran judíos, pero me llama la atención que ellos fueron entendidos en los tiempos. O sea, Dios escogió a un grupo de personas que no eran los fariseos, que no eran los sacerdotes, que no eran los escribas, para discernir el tiempo del cumplimiento de la profecía del Mesías. Y esto es bien interesante porque cuando Herodes llama a a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas para indagar cuál era el tiempo, cuál era la señal, dónde debía nacer el Mesías esperado, ellos le respondieron claramente conforme a la palabra, a lo que habían profetizado los profetas. O sea, que ellos conocían la palabra de Dios, pero no supieron discernir los tiempos. No supieron discernir cuándo el Mesías se había manifestado. Y Dios tuvo que escoger a unas personas que no necesariamente eh, eran maestros de la ley, pero sí eran entendidos en los tiempos. Y esto me hace pensar que muchas veces no necesitamos ser pastor, no necesitamos ser líder, no necesitamos ser ministro para poder discernir los tiempos de Dios. Siempre y cuando tengamos una intimidad, una relación con el Espíritu Santo y estemos apercibidos a los tiempos, podamos discernir
los tiempos por el Espíritu Santo de Dios, entonces vendrá el cumplimiento de Dios sobre nuestra vida. Porque muchas veces estamos divagando, dando vueltas por la vida sin discernir los tiempos de Dios, estamos confundidos y dejamos pasar el tiempo de Dios. Dejamos pasar ciertas oportunidades, puertas que se abren a nuestro favor, que se supone que nosotros entráramos por ella, pero por cuanto no hemos sabido discernir los tiempos, por consiguiente no sabremos aprovechar para poder manifestar el propósito de Dios en nuestra vida. Y gracias a este grupo de sabios que estuvieron apercibidos los tiempos, toda una nación pudo enterarse de que el Mesías había nacido, de que el cumplimiento de la profecía había llegado. Ahora me llama la atención porque dice la Biblia en el capítulo 2 que Herodes se turbó dentro de su corazón y toda Jerusalén con él. Pero ¿por qué se turbó su corazón? Bueno, primeramente Herodes se turbó porque la profecía del Mesías lo que implicaba era que él pudiera perder su gobierno, porque los judíos a causa de su fe podían reunirse para provocar un golpe de estado en contra de su gobierno para entronar a su Mesías. Pero me llama la atención de que dice que toda Israel se turbó juntamente con él. Pero ¿por qué Israel, el pueblo de Dios, se turbó al escuchar que el Mesías había nacido, que el cumplimiento de la profecía había llegado? Bueno, lo que me hace pensar es que ellos no estaban preparados para recibir al Mesías. Y muchas veces nosotros esperamos palabras proféticas que vengan a su cumplimiento por años, por décadas, y cuando viene el cumplimiento de esa profecía, muchas veces no estamos preparados. Entonces Dios quiere que nosotros preparemos nuestro corazón, preparemos nuestro espíritu, preparemos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, para que cuando Él determine manifestar su tiempo de cumplimiento, nosotros podamos recibirlo, nosotros podamos estar preparados espiritualmente, porque me llama la atención que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, ella sale a predicar, a testificar a los samaritanos que había tenido un encuentro con el Mesías esperado. Y dice que toda Samaria se alegró, se regocijó y salieron corriendo y se regó por toda Samaria que el Mesías había llegado, que el Mesías había manifestado. Entonces, los samaritanos tenían un conflicto con los judíos en el que no se llevaban entre sí. Y me llama la atención que ellos sí supieron reconocer el tiempo de la profecía. Ellos sí supieron reconocer al Mesías y lo recibieron más. El pueblo de Dios no, porque dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que es bien importante que nosotros preparemos nuestro corazón para que cuando el Señor determine manifestar el tiempo de cumplimiento sobre nuestras vidas, nosotros seamos capaces de recibirlo. Así que con esta corta enseñanza quiero dejarlo por el día de hoy. Como dije anteriormente, sígueme en las redes sociales, compártelo, da like, comenta, déjame saber qué te pareció esta corta enseñanza. Y si tienes algún tema del que te gustaría que hable en otros próximos episodios, será un honor poder leerlos y poder abundar un poco acerca de algunos temas. Así que muchas bendiciones, sin más los dejo y será hasta la próxima.